Cuando un niño crece, necesariamente tiene que cambiar muchas cosas. Una de estas cosas que tiene que cambiar es su guardarropa, ¿sí? Tenía quizá un traje de marinerito, pantalones cortitos, ya va a entrar a la primaria, trae su gorrito, y entonces necesita un guardarropa nuevo. Esta nueva ropa tiene que corresponder a lo que ahora es él. Ya no puede seguir yendo así, primero porque pues ya no le queda, pero sobre todo porque pues, sus compañeritos le van a hacer bullying seguramente. Entonces tiene que quitarse esa ropa, dejarla de un lado, y necesita una ropa nueva, un nuevo guardarropa. Y finalmente eso es lo que nosotros los cristianos necesitamos cuando crecemos, cuando llegamos a una nueva vida. Tenemos que cambiar nuestro guardarropa. Y este pasaje de Colosenses 3, del 5 al 11, habla de esto. Vamos a leer Colosenses 3, del 5 al 11. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu misericordia de este día en tu casa, y te pedimos que tú nos ayudes abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento para que esa palabra nos renueve, nos lleve hacia ti, que quitemos la confusión, las dudas que hay en nuestra mente, y que podamos ver a Cristo y todo su poder, toda su gloria, toda su misericordia y su obra a nuestro favor para salvarnos. Obra, Padre, en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Un creyente, alguien que ya es creyente, puede confundirse y ser desviado cuando busca maneras de madurar espiritualmente o formas de salvación diferentes a la gracia de Dios. Esas formas pueden ser reglas y conocimientos que vienen de los hombres, y estas situaciones, estas enseñanzas habían llegado a la ciudad de Colosas, y el apóstol Pablo los corrige por esta manera carnal de pensar que tenían, buscar pues en las cosas humanas, en medios terrenales.
La salvación y el crecimiento espiritual están completos en la obra de Cristo. No hay que añadir nada, como decían estas enseñanzas que han llegado hasta nosotros de diferentes maneras. No hay conocimientos secretos, todo está al alcance, todo está a nuestro alcance en la palabra de Dios. Las experiencias místicas no salvan ni hacen madurar. No hay reglas de conducta morales de alguna religión que lleven a la santidad. Lo más que pueden lograr las reglas pues son un cambio externo, pero no pueden cambiar el corazón. Ignorar el pecado pensando que a Dios no le importa lo que hagamos con nuestro cuerpo, como también creían algunos, o siguen creyendo también. Dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lleva a la condenación. Tampoco sirve llevar una vida de sufrimientos y privaciones voluntarios para ganar el favor de Dios. Nada de eso sirve, dice Pablo. Entonces, ¿qué servía? Pues la respuesta, dice lo que oímos la semana pasada, después de sí pues, dice, y es poner la vista y la mente en las cosas de arriba. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, si han pasado de muerte a vida, espiritualmente hablando, por esa unión con Cristo, deben buscar las cosas de arriba. Hay cosas terrenales que nos rodean, son las cosas que podemos ver y tocar, pero son temporales y pasajeras. Y hay cosas en el cielo que son eternas. Nuestra mente debe estar siempre ocupada en esas cosas, las cosas de arriba, y vivir por esas cosas. Entonces eso es entender lo que es la vida cristiana. Esa vida cristiana se manifiesta en la vida del creyente en que el enfoque que tiene es celestial. Todo lo considera pensando y actuando con la certeza de que las cosas de Dios son lo más importante, por lo que todo lo va a hacer para la gloria de Dios, y en eso ya tiene gozo de una vida plena. La vida que es valiosa para el creyente no está aquí en la tierra, está desde ahora, pero ya es real en el cielo. Dice Pablo que es una vida que está escondida, será real, completa cuando Cristo se manifieste en su regreso. Entonces, el creyente ya libre del pecado que lo ata al mundo y a sus deseos vanos y pasajeros, también va a tener esa vida que tiene Cristo, con la semejanza a su cuerpo perfecto en la resurrección. Entonces, el hilo del pensamiento de Pablo es que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, que pongamos nuestra mente en estas cosas. Y si hacemos esto, si ponemos la mira en las cosas celestiales, pues nosotros esperamos un cambio en nuestra vida. Todos queremos ver este cambio, todos queremos cambiar, y ese cambio empieza cuando ponemos nuestra mente en las cosas del cielo. ¿Y qué sigue? ¿Qué hay que hacer después? Pues primero está lo que Dios ya hizo, la obra de salvación completa. Y si estamos unidos a Cristo por creer y confiar en Él, solamente en Él para nuestra salvación, sin confiar en lo que nosotros hagamos, ni en ningún medio como los que mencionamos antes, lo que le sucede a Cristo, le sucede a nosotros. Como Cristo resucitó, resucitamos con Él. Y sobre esa base, sobre la base que Cristo resucitó, y nosotros también tenemos ya una nueva vida, a nosotros nos toca quitar la maldad, quitar el pecado.
¿Cómo? Entonces aquí es lo que nos dice Pablo ahora. Está íntimamente ligado con lo anterior, teniendo la mente en las cosas de arriba. Entonces primero es lo que hay que hacer morir. Dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, porque morimos con Cristo, dice, porque habéis muerto, dice en el versículo 3, la semana pasada. Debemos hacer morir, porque hemos muerto, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Con Cristo morimos al pecado, y como consecuencia nosotros debemos hacer morir al pecado que está en nuestros miembros, que está en nosotros, que mora en nuestro cuerpo, en nuestra carne, nuestra parte terrenal. Que lo podamos hacer morir, quiere decir que nosotros, que lo tengamos que hacer morir, quiere decir que nosotros podemos hacerlo, lo podemos hacer precisamente porque tenemos una nueva vida. Cuando morimos y resucitamos con Cristo, nuestra posición legal delante de Dios cambió totalmente. Ahora, ante sus ojos, ante los ojos de Dios, somos completamente justos, como Cristo, sin ningún pecado. Y esto involucra también una manera, una obligación, un cambio en nuestra manera de pensar y de actuar. Si somos creyentes, debemos convertirnos en lo que somos en nuestra posición legal. Debemos corresponder a esa forma, así como el vestido que vimos al principio ya no corresponde al de un bebé, al de un niño pequeño, así también nuestra manera de vivir ahora debe corresponder a esta posición legal que tenemos delante de Dios. Pues tenemos que separarnos de la forma de vivir terrenal que teníamos. Ahora tenemos una nueva vida con un nuevo corazón y ya no somos esclavos del pecado, y por eso para un creyente es posible dejar de pecar. Antes no podía, no quería, pero tampoco podía. No podía hacerlo de ninguna manera, ni siguiendo reglas, ni con más conocimientos, secretos o no, ni castigando su cuerpo. Esta posición legal se da en el instante mismo de la conversión. Es la justificación que viene por la fe, por haber creído. Pero en ese momento nuestra transformación apenas inicia. Es un proceso que va a durar toda la vida y nunca vamos a alcanzar una obediencia perfecta. Pero un creyente verdadero empieza a vivir firmemente según los mandamientos de Dios. La nueva vida le da la capacidad al creyente para que poco a poco haga morir lo terrenal. Hacer morir es un imperativo, es una exhortación urgente para el creyente. Hay cosas que son parte de la vida vieja, son hábitos que lo atan a la tierra y no permiten centrarse en las cosas celestiales, no permiten poner la mente en esas cosas. Hacer morir significa no permitir que continúen viviendo. Cuando se quiere construir un jardín en un terreno que está lleno de hierba mala, primero se tiene que arrancar esas malas hierbas. A lo mejor se echa herbicida, pero que se mueran, quitarlas de ahí y destruirlas. Lo más conveniente es quemarlas para que no quede nada.
para que no vuelvan a crecer después. Entonces, solo entonces se siembra el pasto. Pero el jardinero tiene que estar atento y arrancar, hacer morir cualquier brote de mala hierba que haya quedado. Quizá una pequeña semilla invisible hace brotar esta hierba y tiene que ser arrancada, porque si no va a brotar, va a crecer a la primera oportunidad. El creyente debe hacer morir por el Espíritu cualquier fruto de su antigua vida terrenal que aparezca. Debes hacer morir el pecado, por más pequeño e insignificante que parezca. No juegues con el pecado. Hazlo morir, porque si no lo matas a él, el pecado te va a matar a ti. Tienes que eliminar el pecado de tu vida. Tienes que hacer todo lo posible para hacerlo morir. No lo toleres. Estás en una guerra contra él, en una guerra de exterminio. No lo tomes prisionero. No tengas piedad del pecado. Elimina todo lo que pueda hacerte caer. Si se trata de un lugar, no vayas. Si es una imagen, quítala. Aparta tus ojos de ahí. Si es una canción, no la escuches. Si es un libro, no lo leas. Si es un líquido, no lo bebas. Si es una persona, apártate completamente de ella. Es el mandamiento de Cristo. Es en Mateo 18, 8 y 9, ahí en el Evangelio de Mateo, de otra manera, pero nos dice Cristo lo mismo para hacernos ver esta urgencia y esta necesidad de no ponernos en riesgo. Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hay que hacer morir el pecado. No es suficiente no dejarlo crecer. Como la mala hierba, si la cortamos, cuando cortamos el pasto, no estamos dejando que crezca. La mala hierba no crece, pero está ahí y se va multiplicando y va cubriendo cada vez más área hasta que el jardín vuelve a estar completamente cubierto de hierba mala y el pasto muere, está matando al pasto. Entonces hay que hacer morir esta mala hierba. Vamos a Romanos 8:13. Así de esta manera hay que hacer morir las pasiones, el pecado. Dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Son cosas a las que antes estábamos tan fuertemente unidos que eran como una parte de nosotros
y que daban origen a nuestra antigua manera de vivir. Lo primero que se menciona es la fornicación o inmoralidad sexual. Se refiere a las relaciones sexuales ilícitas. La impureza abarca los pensamientos pecaminosos y las intenciones del corazón. Es una suciedad más moral que física, eso de la impureza. Siguen las pasiones desordenadas, los malos deseos, que son deseos intensos y sin freno, una ansia intensa. Esta palabra se traduce como concupiscencia en Santiago. Vamos a leer este versículo de Santiago 1, los versículos 14 y 15. Es ese deseo que tenemos nosotros, un deseo malo. Dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aunque puede haber deseos intensos y desordenados por otras cosas, como por ejemplo por el dinero, un deseo intenso de tener dinero a cualquier costo, que hay personas que hasta matan o roban con tal de tenerlo. Estas primeras 4 cosas en la lista tienen que ver, pues más que nada, con pecados sexuales. Por lo que pudiéramos pensar que el siguiente que nombra, que es la avaricia, no está muy relacionado con lo demás. Pero la palabra que se traduce como avaricia tiene el significado de el deseo de tener más, que nosotros lo conocemos como codicia. Es lo que es codicia, el deseo de tener, que tomada junto a los malos deseos desordenados nos da una idea de la exhortación de Pablo. La codicia es, por así decirlo, el pecado básico. De este pecado, de la codicia, se desprenden todos los demás pecados. En los 10 mandamientos está al último, porque es la fuente de todos los demás. Así también lo considera Pablo. Vamos a Romanos 7:7. Él menciona ahí la codicia, porque es este resumen, engloba todos los demás pecados. Dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. También Cristo dijo que de la codicia del corazón, que está lleno de malos deseos, salen los hechos pecaminosos, sale el pecado. En Mateo 5:28 tenemos este dicho de Cristo. De ahí lo que tenemos que notar es esta palabra de codiciar. Dice en Mateo 5:28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa codicia origina finalmente este pecado también sexual. Los malos deseos y las pasiones desordenadas están en el centro de todo pecado, pero la codicia, que también tiene su base en el egoísmo, en satisfacer los propios deseos de cada quien, esa codicia resume todo el pecado. Todo el pecado
es más que nada egoísmo, es adorarse a uno mismo en lugar de a Dios. Cuando pecamos, estamos codiciando el lugar de Dios y hacemos lo posible porque ese lugar sea nuestro. Adán y Eva quisieron ser como Dios y ese fue el origen del pecado. Por eso pecaron, por codicia. Al pecar, nosotros nos ponemos en lugar de Cristo y nos damos a nosotros mismos la obediencia, el afecto y la devoción que solo debería tener Cristo. Confiamos en nosotros mismos, creemos que lo que nosotros codiciamos es bueno para nosotros, que es lo mejor para nosotros. Nos estamos adorando a nosotros mismos. Por eso Pablo dice que la codicia es idolatría. Tienes que hacer morir todos esos pecados, pero especialmente la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es adorar a las criaturas, a las cosas, antes que al Creador, como dice en Romanos. Un ídolo es todo lo que reemplaza a Dios en tu corazón como la fuente de tu gozo, de tu amor, de tu esperanza o de tu confianza. Cada vez que pecamos, buscamos satisfacer estas necesidades en otras cosas que no sean Dios. Por lo tanto, estamos siendo idólatras cuando pecamos. ¿Cuáles son tus ídolos? Tienes que identificarlos para entonces sustituirlos por el Dios verdadero. La idolatría ciega el entendimiento, nos hace creer que algo que no es Dios nos puede satisfacer y no nos deja poner nuestra mente en las cosas de arriba. Además nos esclaviza. El idólatra cree que su propósito en la vida y su felicidad dependen de sus ídolos. Por ejemplo, trabajamos el domingo para tener la satisfacción de un dinero extra en lugar de venir a adorar a Dios. Luego decimos que amamos a Cristo. ¿En verdad amas a Cristo? Si es así, deberías poder decir: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, como dice un salmo. Dicen los versículos siguientes, hablando de estos pecados, versículos 6 y 7, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Antes de resucitar con Cristo, nosotros, todos los que ahora somos creyentes, en mayor o menor forma participábamos de lo terrenal. Y todavía somos tentados por estas cosas, por las cuales la ira de Dios viene. La rebelión de las criaturas, queriendo usurpar el trono de Dios, tener esa adoración, causa la ira y el enojo de Dios. Habrá un juicio y un castigo correspondiente para los desobedientes. La ira venidera del juicio
es tan cierta que es como si ya hubiera venido. Permanecer en los pecados o no hacerlos morir hace caer sobre los hijos de desobediencia la ira de Dios. Vamos a leer Romanos 2, del 5 al 8, o del 5 al 11. Así lo está el 11. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con él. Esta advertencia acerca de la inevitable ira de Dios sobre los que se obstinan en pecar y se niegan a arrepentirse es un acto de misericordia. Es para convencernos de la urgencia y la necesidad de hacer morir lo terrenal en nosotros, de luchar en contra del pecado, sabiendo las consecuencias de la desobediencia. La ira está reservada para el día del juicio, pero eso no quiere decir que no se reciben en este tiempo las consecuencias del pecado. Ese comportamiento trae la ira de Dios, y aunque algunos hombres impíos parecen escapar en esta vida, el día del juicio recibirán el justo pago por su maldad. La advertencia de Pablo quiere guardar a los creyentes del autoengaño al que lleva a confiar esas enseñanzas de reglas dadas por los hombres, de una vida buscando el conocimiento, cosas que no tienen poder en contra de los apetitos de la carne, y por eso hay que hacerlos morir. Los creyentes verdaderos, por la gracia de Dios, han dejado ese tipo de conducta. Para ellos es cosa del pasado, cosas que pertenecen a una vida anterior. En esas cosas anduvieron o anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. La palabra también nos indica que vivíamos igual que los demás paganos o incrédulos. Pero una vez que fuimos levantados de los muertos, teniendo una vida nueva, ya no participamos de los pecados de la vida anterior. Los creyentes han sido justificados y se avergüenzan de su vida pasada. Ahora su vida está escondida en Cristo, pero la batalla no ha terminado. Al contrario, apenas está empezando. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. La santificación es ese proceso gradual de destrucción del pecado en nuestras vidas que tenemos en esta exhortación. Hacer morir estas cosas. Hay cosas que hay que dejar de lado, cosas
que hacemos y que no queremos apartarnos de ellas. Dice el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, ya que habían hecho morir los pecados de la vida anterior que traen destrucción a las vidas de las personas, también tienen que dejar estas cosas, lo mismo que las anteriores. Estas cosas no tienen que ver con la moralidad sexual, pero también causan destrucción, sobre todo en las relaciones entre las personas. También es un mandamiento urgente que debemos cumplir. Los creyentes tienen que tener un comportamiento diferente de los paganos, y Pablo usa la figura de la ropa, de cambiarse de ropa, con las decisiones de vida en el estilo de vida de una persona, como si fuera una prenda de vestir que los clientes se deben de quitar y dejar de lado, dejarla a un lado, porque ya no sirve, porque está rota, porque ya no le queda, tiene que poner de lado. Lo primero que dice es la ira. La ira del hombre es pecado, no tiene nada que ver con la ira de Dios. La ira de Dios es una ira santa, es la indignación en contra del mal, es una ira justa, no es una ira fuera de control como la del hombre, que va acompañada de un deseo de venganza o de dañar al otro, que explota ciegamente sin medir las consecuencias. La ira de Dios tiene como resultado la justicia. La ira del hombre resulta en odio. Cuando alguien se llena de ira, en un instante puede hacer muchas cosas, hasta disparar una pistola a su semejante, porque la ira lo dominó. Y esa ira tenemos que dejarla de lado. Lo podemos hacer porque el Espíritu nos da esa capacidad. Hay incluso hasta seminarios o talleres de ira para los que no pueden controlar la ira, quiere decir que se pueden controlar, pero es una decisión que nosotros nos dejamos llevar o no nos dejamos llevar por la ira. El enojo es una forma de ira que se mantiene a través del tiempo. Una persona puede mantener su enojo por años, no olvida y por lo tanto no perdona. Hay rencor, genera amargura, una actitud de hostilidad en contra quien esté enojado, y también puede tener estallidos violentos. Pues menciona la malicia, que es como maldad interna, es como mala voluntad, una inclinación malvada de la mente y una conducta malvada en contra de otros, con la idea de dañarlos en su persona, en sus bienes o en sus reputaciones. Cuando alguien hace eso es malvado, tiene malicia. Actuar es lo que es actuar con malicia. Es un desagrado irrazonable contra otro, que se agrada con ver sufrir, con ver que le va mal al otro. Eso es lo que es malicia. Dice enseguida blasfemia, que aquí nosotros entendemos blasfemia contra un insulto contra Dios, pero aquí
se refiere más bien a una injuria, a un insulto contra una persona. Abarca calumnia o difamación. Es el uso del lenguaje, el uso de la lengua en contra de otra persona. Incluye el lenguaje fuerte, sin freno, contra otra persona, como los insultos, con el deseo de degradar, de ofender a una persona. Las palabras deshonestas, pues es hablar de manera sucia o indecente. Y todas estas cosas hay que dejarlas de lado, hay que abandonarlas. Muchas de estas cosas, o la mayoría, inician con la ira que existe en el corazón. Se guarda, da lugar al enojo, hay amargura, que desemboca en venganza, en calumnia, en difamación y en un lenguaje abusivo, insultos, golpes, siguen después violencia y lleva a todo lo demás. O sea, hay que quitarse la ropa vieja. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese despojado del viejo hombre significa haberse desvestido, despojarse de la ropa. Ya que se han despojado del viejo hombre, ya que se lo han quitado de encima, quítense de la misma manera lo que queda de él. ¿Cómo? Dejando de mentir. La mentira también tiene que ser dejada de lado. Es algo que pertenece al viejo hombre y no tiene lugar en la vida nueva. La hipocresía, el engaño, la mentira son una marca de la vida anterior. Es lo que el hombre viejo es más que nada. Es la influencia más fuerte de Satanás. Él es padre de mentira. Todo se basa en el engaño. Entonces, ha llegado a ser un hábito en nosotros, en nuestro país, en el mundo, pero sobre todo en nosotros. Y si es un hábito, lo tenemos que erradicar. Hay hábitos que son difíciles de romper, pero se pueden quitar poniendo un hábito bueno. Tenemos que erradicar la mentira. La mentira es todo intento de distorsionar la verdad. No solo diciendo cosas falsas, también se miente no diciendo toda la verdad, reteniendo información, engañando de cualquier forma, como copiando en un examen o exagerando los detalles de una historia. Y la mentira se agrava cuando dañamos a alguien con una falsa declaración o creando falsas impresiones para sacar algún beneficio. La exhortación que se nos da es poner a un lado y abandonar todos estos pecados, de la misma manera como nos quitaríamos una prenda de vestir manchada, desgastada, rota, que ya no sirve. Nos la quitamos, la dejamos de lado y entonces nos ponemos una nueva ropa que corresponda a lo que somos y a lo que vamos a hacer. Dice Cristo en su Evangelio que un rey hizo un banquete de bodas para su hijo. Hicieron entrar a los invitados y vio a un hombre que estaba vestido con una ropa que no correspondía a eso. Dice: ¿cómo no estás vestido para una boda? Estás en una boda. Echadlo fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así como
ese niño ya no corresponde la ropa que tenía antes. Hay que revestirnos con una ropa nueva. Dice el versículo 10: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice la parte final del 9: habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El viejo hombre es Adán, el hombre caído y corrompido por el pecado, y con esa corrupción nacimos, y cada uno nos hemos corrompido más por nuestros propios hechos pecaminosos. Cristo ha quitado al viejo hombre, al cuerpo de carne, es decir, esa naturaleza pecaminosa que teníamos ha sido quitada de en medio por la verdadera circuncisión en la cruz. Esa naturaleza ha sido quitada, ha sido cortada y ha muerto. Dios nos levantó de la muerte a una vida nueva. Allí en el capítulo 2 de Colosenses 11 y 12 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Consecuentemente, no solo debemos despojarnos del viejo hombre, sino que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, que es Cristo. Así como el viejo hombre se refiere a todo lo que éramos como hijos de Adán, con una naturaleza corrompida, así el nuevo hombre se refiere a nuestra nueva posición como hijos de Dios. Ha habido una nueva creación, somos nuevas criaturas con una nueva naturaleza y nos debemos vestir de acuerdo a eso. Vamos a ver Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es necesario aclarar en estos versículos que se habla del bautismo, no se refiere al bautismo físico hecho en agua, sino a la conversión, el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que representa el bautismo físico. Entonces se da en el momento de la conversión, se da ese bautismo, esa vida nueva, ese nuevo inicio. Entonces, revestidos ya con esta vida con Cristo, conforme a la imagen que lo creó, habla de la imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como dice en Génesis. En algunos aspectos nos parecemos a Dios. El hombre representa a Dios ante la creación. Ahí lo puso para eso Dios. Pero el hombre se rebeló en contra de su creador. Entró el pecado en el mundo y la imagen de Dios en nosotros se dañó, quedó desfigurada, y esa imagen es con la que nacemos. Nuestra naturaleza es contraria
a Dios, y el pecado es lo natural para nosotros, esa es nuestra naturaleza. La obra de Cristo es corregir esa obra de Adán para salvarnos del pecado y librarnos de él, para que volvamos a tener esa relación y esa misma imagen que teníamos con Dios antes de la caída. Por eso nos da una nueva vida, para que pueda reflejar de una manera creciente el carácter de Dios en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a Él. Esta nueva vida es una nueva naturaleza. El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día, dice Corintios. La nueva naturaleza es como un árbol que se hizo bueno, era un árbol malo y se hizo bueno, y ahora ese árbol va creciendo con el tiempo, se va desarrollando, va fortaleciéndose, hay un progreso, hay un crecimiento que se va viendo exteriormente. Así es como podemos ver después de un tiempo que el árbol creció. El conocimiento pleno tiene que ver con la mente y el corazón, y es el entendimiento de la voluntad de Dios, el entender que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Este conocimiento da la motivación para seguir avanzando en el camino de la santidad, dejando atrás las cosas de la vida vieja, y trae gozo y paz de la salvación. Vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La razón por la que la santidad, la santificación no es instantánea, es porque el pecado sigue morando en nosotros, y por eso es necesario que lo hagamos morir. Por eso es necesario que lo dejemos a un lado. Es una lucha diaria y constante, porque el pecado es persistente. Hay un dicho que dice que la hierba mala nunca muere, pero tenemos que hacerlo morir. Se niega a morir el pecado, aunque Cristo lo derrotó en la cruz, todavía está presente en nuestra vida, hasta que Cristo, que es nuestra vida verdadera, se manifieste. Los cambios permanentes en nuestra vida se van dando en la medida en que entendemos el Evangelio, y esa verdad nos renueva. Es otro aspecto del ya, pero todavía no. El pecado fue destronado, ya no reina, ni nos gobierna, pero sigue dando órdenes y exigiendo que lo obedezcamos. Y nosotros a veces lo hacemos, pero ya no tenemos que hacerlo. Podemos entender un poco el ya, pero todavía no, con lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con estas elecciones. Ya hay un nuevo presidente, ya es el presidente, pero todavía no toma posesión hasta en enero, que ya sea investido, va a tener todas las facultades y todo el poder. Así el pecado ya fue derrotado, ya no reina,
ya no tenemos que obedecer. La transformación progresiva a la imagen de Dios, además, no tiene límites de raza, religión, cultura, sexo, nivel social. En la nueva revelación no hay diferencia de ningún tipo. Y eso se da y lo podemos ver en la iglesia. Dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Todos los hombres son iguales ante Dios. Casi cada grupo humano, cada nación o cada raza ha pretendido ser superior a los demás, pero la verdad, desde el punto de vista de Dios, es que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad, todos son iguales delante de Dios. Y además, Cristo es el todo en todos. El mismo Señor, el Señor de todos. Y todos los que son creyentes están unidos a Cristo. Y Dios ve en cada uno de ellos a Cristo. Todos son parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es verdad que en el cuerpo, en el mismo cuerpo, hay multitud de miembros y no todos tienen la misma función, pero las diferencias son para poder cumplir la función del cuerpo y todos deben trabajar en armonía, supliendo unos lo que les falta a otros, pero ninguno es más valioso que el otro, ninguno puede ser despreciado. Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los contrastes entre judío y griego, circuncisión o incircuncisión, son para confirmar que las reglas religiosas no sirven para salvar ni para madurar espiritualmente. No hacen diferencia entre las personas. Bárbaro y escita, que eran considerados como los menos cultos en esa época, hacen contraste con los conocimientos secretos que tampoco sirven. Ser esclavo, ser libre tampoco importa en el cuerpo de Cristo. Todos son iguales, porque Cristo es el todo en todos. Lo único que importa es Cristo, como el todo y suficiente Señor y Salvador. En Él están todos los creyentes de toda raza, nación, revestidos del nuevo hombre y siendo renovados hasta el conocimiento pleno. Dejar el pecado es algo gradual, pero es algo que tenemos que hacer. Si tú eres creyente, tienes el poder de hacerlo. Si no lo eres, tienes que buscar y clamar a Cristo. Tienes que librarte también del pecado. Tienes que hacerlo morir, seas creyente o no. Tienes que abrir los ojos. Tienes que dejar de ver
en ti la solución, de ver en las cosas del mundo lo valioso y la vida. Si no ves a Cristo, te estás engañando y la condenación, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, seamos creyentes o no, a obedecer, a ir a buscar a Cristo, de tal manera que podamos amar a Cristo más que a cualquier cosa. Nosotros nos damos perfectamente cuenta de qué es lo que amamos, qué es lo que despreciamos y qué es lo que queremos para nuestra vida. Y si no es Cristo, estamos bajo la ira de Dios, estamos desobedeciendo todo, empezando por el primer mandamiento. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros usando este medio de tu palabra, danos amor por tu palabra, sé de ella, para que vengan tiempos de refrigerio. Trae ese arrepentimiento, Padre. Pedimos por Cristo y para tu gloria. Amén.